de salud, en realidad no me dejan pasar clase acá en la casa. Solo voy a pasar hasta que una mitad de periodo simplemente, lo que pasamos normalmente. No puedo, he negociado así, solo una mitad de periodo nomás para poder pasarlo, y lo que pasa es que no quiero perjudicarlo y perjudicarme yo también, ¿no? Yo creo que la otra semana ya todo va a ser muy normal, ¿no? Entonces, voy a pasar una clase de máximo 40 minutos, ¿no? Le pido disculpas, no es de ninguna manera es totalmente involuntario, ¿no? Yo creo que sí puedo resistir, pero no me dejan, no me dejan. Muy bien. Jóvenes, vamos a ver un nuevo tema, un tema que ustedes van a utilizar mucho en su desarrollo de aplicaciones, ¿no? Especialmente si trabajan con Android para hacer juegos, no sé, varias cosas que quieren hacer, utilizamos, y también para conexiones, ¿no? Para conexiones socket, por ejemplo, los sockets utilizan hilos. Entonces, conexión computadora a computadora, ¿no? Ellos utilizan hilos. Entonces, aplicaciones que desarrollen con conectividad, juegos, también el mismo Android, ¿no? El mismo Android utiliza hilo, ¿no? Para diferentes trabajos que hacen, ¿no? De una aplicación, actividad principal, él puede generar hilos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones que presentan publicidad, ¿no? Yo tengo una de ellas, mi hijo también tiene varias de ellas, que presentan publicidad, también necesitan hilos, ¿no? Entonces, eh, queremos conocer qué son los hilos y cómo se diferencian mayormente de los subprocesos normales, ¿no? Y ver cómo los lenguajes de programación lo implementan, ¿no? Cómo implementan los hilos, ¿no? Muy bien. Entonces voy a la pizarra y continuamos. Esta unidad que nos toca hoy día es la unidad 6, ¿no? Es la unidad 6 y la llamamos simplemente hilos, ¿no? Vamos a aprender muchas cositas antes de implementar. Entonces vamos a poner aquí, unidad 6. Hilos. Bueno, un hilo es se le voy a poner en inglés mejor porque ustedes van a estar más finalizados con Treas, ¿no? Treas, ¿no? Hilos, ¿no? Treas significa hilo. O hebra también, hilo o hebra, ¿no? Bueno, un hilo es un flujo. Hay una definición mucho más bonita que esta, es un poquito complicado definir hilo. Es un flujo de ejecución, ¿no? De la CPU independiente del proceso padre, ¿no? Pero también es el principal, ¿no? El proceso principal. Bueno, un hilo puede verse como un subproceso. Puede ser como un subproceso. De hecho, le dicen subproceso blando, ¿no? Subproceso, como un subproceso. Pero con algunas diferencias. Bueno, la gran mayoría deja de usar su proceso y utiliza hilo en su lugar. Bueno, aquí vamos a poner, perdón, se está poniendo un comentario decía, ¿no? Muchos autores, inclusive informáticos, ¿no? Muchos autores llaman a los hilos de su proceso blanco. O sea, si hacemos lo mismo, así, ¿no?
su proceso humano, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un hilo y un subproceso, ¿no? Como digo, hoy en día muchas personas ya dejan el subproceso y utilizan simplemente los hilos, ¿no? Y los procesos son hasta más cómodos, ¿no? A ver, ¿qué es un subproceso hoy? ¿Vieron, leyeron las diapositivas? Estoy seguro para nuestro primer parcial. ¿Qué es un subproceso? ¿Mm? Recordemos a ver, ¿qué es un subproceso? Correcto, ¿no? Es un proceso generado por otro proceso. Entonces, ¿un subproceso qué tiene? Es un código independiente, claro que sí. Está ligado, ¿no? Por si lo deja en espera o bloqueado al proceso padre, pero bloqueado, suspendido, ¿no? Hay tantas formas de decirlo, wait, ¿no? El estado es wait. Pero ¿cuál es el detallecito acá? Que un subproceso, esto lo vamos a anotar, un subproceso es considerado como un proceso normal, ¿no? Como por el sistema operativo. De hecho, hereda también la prioridad del proceso padre, ¿no? Entonces vamos a entrar en unas cositas. Un subproceso, compañero, es un proceso generado por otro proceso. Por otro proceso. Bueno, al proceso generador se le llama proceso padre y al generado se le llama subproceso o proceso hijo. O proceso hijo. Bueno, enseguida lo hacemos en el grafiquito. Ahora, el proceso hijo, jóvenes, o sea, al subproceso hijo, bueno, dice, ¿no? Al subproceso, el subproceso hereda la prioridad que sabemos que esta es la prioridad del proceso padre, a menos que explícitamente digo, no quiero que corras a tanta. Por ejemplo, si el proceso padre es qué sé yo, de alta prioridad, los subprocesos que generen también serán de alta prioridad. Entonces, el proceso hijo, digamos que hereda la prioridad del proceso padre. Le decía esto, por ejemplo, si el proceso padre, o si no se entiende, ¿no? Si el proceso padre, alguna manera está redundando mucho, no importa, si el proceso padre tiene prioridad alta, sus procesos hijos, o sea, los subprocesos, ¿no? Tendrán prioridad alta. O sea, no hay de dónde perderse. Bueno, nosotros sabemos cómo se implementa esto. Simplemente el campito prioridad se copia, pues, ¿no? El campito prioridad, campo prioridad. Digamos, prioridad igual a 4, entonces prioridad igual a 4 va a tener los subprocesos. Recuerden que el nombrecito de la prioridad es un nombrecito inventado, ¿no? Solamente a nosotros las prioridades son simplemente números de cola, ¿no? Bueno, algo más me estoy olvidando. Está bien. Ahora, ¿quién tiene otra cosita? El subproceso. Los subprocesos
los procesos tienen su propio espacio de RAM. Su propio espacio de RAM. Y son tratados por el planificador, ¿no? Por el planificador. Por el planificador como como un proceso más. ¿Sí? Como un proceso más. Entonces, esa es, digamos, lo interesante, ¿no? Los subprocesos son un proceso más. Es decir, si lo vemos de esta manera, un subproceso es como un proceso independiente. Claro, está ligado por el wait, ¿no? En caso de que lo dejen en espera. Pero si le quitan eso, él hace su vida. Entonces yo lo veo como un hijo que se ha salido de la casa principal y ha construido su propia casita, digamos, ¿no? Tiene su propio lote, digamos, en la RAM, ¿no? Entonces el proceso padre, o sea, la imagen, ¿no? Tiene su lote en la RAM y el proceso hijo genera también su propio lote. O sea, él ya digamos, compró su lotecito, hizo su casita y vive ahí, ¿no? Vive independiente del papá. Y entonces él como cualquiera, ¿no? A una persona que ya se salió de su casa y se fue a hacer su vida, entonces él es considerado una persona más, pues no todo el mundo lo considera una persona, una persona más, una persona que puede valerse por sí misma. Yo sé que el wait es lo que lo liga en cierta forma al proceso pare y al subproceso. Pero desde el punto de vista, si lo ven así, en forma independiente, el subproceso ya ha hecho su vida, él tiene su propia casa, es su propio espacio de RAM, él vive ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos acá. El proceso pare generó un subproceso. Muy bien. Ahora, enseguida hacemos gráficos para entenderlo un poquito mejor. No está bien. Entonces aquí está el proceso padre. Aquí lo hacemos. Proceso padre o subproceso. También dice principal. Eso lo vemos mayormente aquí, lo dice principal. Y él genera un subproceso. Perfecto. Y bueno, esto está todo bien. Genera. ¿Y en la RAM qué ocurre en la RAM? ¿Qué ocurre en la RAM? Bueno, en la RAM, aquí está el proceso padre. No, ahí se me olvidó, porque tengo que mostrar el calificador. Bueno, aquí un poquito más lógica mi RAM. Más lógica. Entonces aquí está el proceso padre, ya decía. Proceso padre. Y más abajo está, en alguna parte de la RAM tiene su propio lote, aquí está el proceso, el subproceso, ¿no? El subproceso. Voy a poner en dos palabras, el subproceso. Claro, y el planificador les da, lo trata como un proceso más, ¿no? Dependiendo del planificador, no importa, su proceso es tratado como un proceso más, ¿no? Como un adulto más, ¿no? Es decir, el subproceso, digamos, igual sea una persona, él paga su luz, su agua, o sea, hace su vida, ¿no? Él vive independiente del proceso. Para eso lo liga, digamos, de que el proceso pare al finalizar, puede finalizar los subprocesos. Decimos finalizar árbol de proceso, el proceso pare, entonces
y los procesos hijos son eliminados, ¿no? Eso es lo único que no va con nuestra vida real, ¿no? Si el papá muere, lamentablemente, pero los hijos no tienen por qué morir, digamos, ¿no? En, la, en un sistema operativo los procesos hijos también son quitados, ¿no? Son quitados de la RAM. Muy bien. En cambio, los hilos, ¿qué son? Los hilos son como su proceso, o sea, en el aspecto del flujo. ¿Sí? En el aspecto del flujo son como su proceso. Pero tienen una pequeña diferencia. No se va a pintar las manos, es con la pincel. Vaya, 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 vaya. En cambio, los hilos son generados, obviamente, ¿no? Son generados por el proceso padre. Claro, como estamos usando hilos, le decimos al que le llamamos perdón, el main thread, ¿sí? O sea, el hilo principal. El hilo principal, perdón. En cambio, los hilos son generados por el proceso padre, pero disculpe, aquí la expresión viven, digamos, ¿no? Viven en el espacio de dirección, en el espacio de memoria del proceso padre. Del proceso padre. Entonces, ese es el detallecito, ¿no? Que los hilos viven dentro de la casa del papá, ¿no? Ustedes habrán visto seguramente que hay, o ustedes mismos, ¿no? Porque son menores todavía, ustedes mismos viven en la casa del papá, ¿no? Muchos de ustedes viven en la casa del papá, no son independientes, claro que sí. O de repente verán personas un poquito más mayores también que viven en la casa del padre, ¿no? Bueno, sin hablar de una vida personal o lo que sea, una vida privada, el papá, ellos tienen acceso a todo lo que está en la casa, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiero decir? Que los hilos tienen acceso a todo lo que está dentro del espacio del padre, ¿no? Todo lo que es público, ¿no? Entonces, por tanto, los hilos pueden acceder, ¿no? Recuerden que acceder es leer o escribir. Los hilos pueden acceder a todo lo que se pueda, digamos, ¿no? Variables globales, clases, etc. Todo lo que se pueda, los hilos, como están dentro del mismo programa, entonces los hilos pueden, porque viven en la misma casa, pues. A menos que, digamos, que si el papá tenga un baño privado, le dice, aquí nadie entra, bueno, está bien, private, dice, ¿no? Pero si él dice, bueno, el baño es público, es una variable global, entonces ellos entran al baño, pues ¿cuál es el problema? Todo es como viven en la misma casa, el acceso es exactamente el mismo. ¿Se está entendiendo más o menos? Voy a hacer un gráfico, obviamente, para mostrar. Bueno, al proceso padre joven se le llama main thread, ¿no? Como hemos visto. Y a los hilos, bueno, eso solamente hilos, ¿no? Solo hilos. Entonces hacemos el grafiquito, aplicamos un poquito más y después lo ponemos por la RAM, porque necesitamos que hace el planificador cuando ve este detalle, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Entonces acá tenemos. Aquí está el main.
el main thread, ¿sí? El hilo principal, ¿no? Main thread. Este sería el proceso padre, ¿no? Proceso padre. Y genera, obviamente, genera un hilo normal, ¿no? Un thread normal. Genera un thread. Este sería, digamos, el subproceso, entre comillas. Subproceso hilo, ¿no? El subproceso. Bueno, si queremos verlo todo como hilo, entonces si queremos ver un programa, cualquiera sea, no importa el que hemos hecho en el primer semestre, los programas que hemos hecho en el primer semestre, pero un programa que con un programa con la visión de los hilos, ¿no? Con la visión de los hilos, diremos que bueno, si no usa hilos, o sea, nuestros programas que hemos hecho, ¿no? En producción, bueno, hay muchos nosotros no hemos hecho libros todavía. Entonces, si no usa hilos, o sea, un programa normal, ¿no? Un programa normal, ¿no? Normal. Decimos que es de un solo hilo, ¿no? Pero decimos que es de un solo hilo. Si queremos, podemos inventar el término un monohilo, ¿no? ¿Por qué? Porque al proceso padre, o sea, al programa principal, al proceso padre, porque el proceso padre es un hilo, o sea, el main thread. ¿Se entiende esto? O sea, si no usamos hilo y decimos, pero yo no uso hilo, no sé, digamos, si a un chico del primer semestre le pedimos que nos haga un programita, ¿no? Como todo el mundo ha aprendido, nadie nace sabiendo. Le pedimos que haga un pequeño programita que sume dos números, qué sé yo, que lea dos variables y lo sume. Me recuerdo un programita que se llama sumita.exe que vi. Y era un programa de primer semestre, ¿no? Nadie nace sabiendo. Todos hemos hecho lo mismo. Cuando aprendimos a escribir, hacíamos los puntitos, los bastoncitos, comenzamos con la A, la E, la I, todos hemos aprendido así. Entonces, a estos chicos les decimos, tu programa usa hilo, no sé qué me estás hablando, me va a decir obviamente, ¿no? Entonces me va a decir, bueno, nosotros decimos internamente, es un programa de un solo hilo. ¿Se entendió? Entonces, los chicos de primer semestre hacen programas de un solo hilo. ¿Cuál sería el hilo? Ese hilo. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? El hilo principal, correcto, el main thread, ¿no? O sea, si no usamos hilo, digamos, tenemos, digamos, si queremos verlo como tenemos un solo hilo. Y el solo hilo es el proceso padre. Ahora, si usa hilos, ¿no? Si usa hilo, ya al programa se le da otro nombrecito. Entonces, insisto, si no usa hilo, no, pero queremos verlo, digamos, ¿no? Queremos hablarlo con la visión de los hilos, queremos hablar de hilos. Decimos que es un programa de un solo hilo o un monohilo, ¿no? Entonces, decimos, es un programa de un solo hilo. No, ¿cómo haces todo? ¿Utilizas hilo para...? No, uso un solo hilo, decimos, ¿no? Entonces van a ver ya de repente chicos más avanzados, chicos que ya están en un trabajo, están
En su tesis van a decir, no, está usando hilo. Pero no, es un solo hilo nomás. Es un solo hilo nomás. Entonces le va a decir que no está usando hilo para realizar esa tarea. Bueno, si se usa hilo, al menos uno, ¿no? Si se usa hilo, al menos uno, ¿no? Hasta uno nomás, ¿no? Al menos uno. Dice que el programa es multitarea. Claro, ya está usando más de 1000. Claro, nuestros compañeros de introducción, de programación 1, programación 2, ellos solamente utilizan un solo hilo, son monohilo, ¿no? En cambio, si nosotros metemos hilo ya en nuestro programa, el programa es multitarea, ¿no? O sea, multihilo. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Vale? ¿Alguna consultita sobre esta partecita? Ahora. ¿Cómo trabaja el planificador? Digamos que está en sharing, ¿no? ¿Cómo trabaja el planificador si alguien tiene hilos? ¿No? Si alguien tiene hilos. Bueno, el planificador observa a un programa multithread, ¿no? A un programa multithread como uno solo, ¿no? Como uno solo. Pero ya podemos ver como uno solo. Y los quantums son enviados a todo el proceso. Esto lo vamos a explicar un poquito mejorcito, ¿sí? A todo el proceso. Vamos a seguir. Bueno, esto lo podemos completar se me había ya puesto tiempo, como les mencioné, por razones médicas no puedo, por evitar la fatiga, esa es la verdad, y por un pacto con mi familia, no puedo excederlo el tiempo de Zoom, ¿no? Me parece bien dejarlo acá para que dibujemos y expliquemos nuevamente esto, hagamos un repasito el próximo lunes. Esperemos que el próximo lunes nuestra clase sea normal, ¿no? Para que podamos avanzar y ver esto. ¿Alguna consultita antes de finalizar? Claro. Sí, él genera su proceso, ¿no? Su proceso normal, ya lo dice usted, ¿no? Es monohilo, claro que sí. Es monohilo. Muy buena pregunta, ¿verdad? Mire que no se me había ocurrido. Una buena pregunta teórica, ¿no? Escuchen todas las preguntas del compañero, digamos yo, si se me hubiera ocurrido a mí, que no se me ocurrió, se le ocurrió al compañero, yo leía, pregunta teórica, si un proceso normal, ¿no? Genera su proceso normal, ¿es considerado un multihilo? La respuesta es no, pues obviamente no, ¿no? No, porque los hilos se generan dentro del proceso padre, ¿no? Lo vamos a ver en el código, ¿no? O sea, vamos a ver si no hay nos la va a chelar, nosotros vamos a generar hilos. ¿Sí? En el proceso padre nosotros generamos el hilo y lo hacemos por código. ¿Sí? Lo hacemos por código. Esa es la ventaja de tener lenguaje de programación buenísimo, ¿no? Como de esta generación, ¿no?
que me permiten crear hilos en forma muy, muy estructurada. Muy estructurada. ¿Alguna otra consultita más? Disculpe, ingeniero. Cuando se crea un hilo, entonces no se reserva un espacio de memoria para él como es un su proceso. No se reserva un espacio de memoria. Vive, digamos, si lo ve, él crea la imagen dentro de la misma imagen del proceso. Ah, bien. Porque ya está compilado. O sea, usted lo va a ver que el código ya está ya. El código ya está. Es decir, cuando se construye la casa, disculpe el ejemplo idiota que pongo yo, cuando se construye la casa, digamos, el papá ya creó, digamos, recuerden que el papá es el maestrea, ¿no? El papá ya creó los cuartitos, digamos, para el hijo 1, hijo 2, hijo 3. Entonces, no es que voy a ir a crearme a comprar otro lote, digamos, para los hijos. Lo que yo quiero es que vivan en mi casa, ¿no? O sea, si yo soy el maestrea, el proceso para y quiero que mis hijos, mis hilos, vivan en mi casa. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. En cambio, en su proceso sí tiene que buscarse espacio, ¿no? Tiene que buscarse su propio lote, digamos, ¿no? Su propia casita. ¿Alguna otra consulta que tengan antes de finalizar? Bueno, le pido mil disculpas por haber pasado media clase, no quería perjudicarlos más. No se olviden hacer su proyecto. Bueno, ¿cómo anda ese proyecto? ¿Lo vieron? Ya finalizo ahorita. Espero que me están apurando. Faltan 6 minutos todavía, o 5. ¿Cómo anda el proyecto? Nada. Hay que hacerlo, está sencillito. Bueno, de todas formas, hagan este fin de semana, íquense, y el lunes, si tienen alguna consulta, me preguntan. Ok, Juanet, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 8:30. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta el lunes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, Hasta luego. gracias. Hasta ustedes, hasta luego. Recording stop.